Dice Isaías, lo encontró, 46, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por su bendita palabra que hoy leemos. Señor, le suplicamos por favor que nos ayude. Señor, hoy esta palabra que usted me ha dado para compartir con mis hermanos, Señor, le pido que me dé la sabiduría para poder compartirla, Señor, de tal manera que todos, Señor, podamos escucharla, recibirla. Señor, que entendamos lo que usted tiene para nosotros en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, nuestros oídos están atentos a la voz de tu palabra, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias te damos, mi Dios. Amén. Amén. Puede sentarse, amado. Gloria al Señor. Una palabra muy, pero muy poderosa, donde Dios habla de quién es Él. Y Él dice que Él es Dios y que no hay otro Dios delante de Él. Y Él dice que no hay nadie semejante a Él. Y Él dice que Él hace las cosas. Y dice que hace todo lo que Él quiere. No siempre lo que Dios hace y lo que Dios quiere a veces es agradable para el ser humano. ¿Cuántas veces usted quizás se ha preguntado acerca de cosas que ocurren que no las logramos entender? Porque es que a veces pasan cosas negativas a grandes hombres de Dios, a grandes siervos de Dios. Por ejemplo, yo creo que muchas veces, si usted es estudioso de la Escritura, se hará estas preguntas. Si Dios sabía que el diablo se iba a rebelar, que iba a causar tanto daño, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Adán y Eva le iban a fallar, ¿por qué puso el árbol en medio del huerto? Era más fácil quitarlo y así no fallaban. Si sabía Dios que Adán le iba a desobedecer, ¿por qué no hizo otro en vez de Adán? Uno que le obedeciera. Preguntas que se hacen a veces, por ejemplo, el Señor sabía bien quién era Judas. ¿Para qué lo escogió? ¿No podía haber encontrado a otro? ¿No pudo haberse buscado a Pablo o a Matías en vez de Judas? El Señor sabía que lo iba a traicionar. ¿Por qué entonces se cogió a Judas? Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué hay cosas que pasan que no son agradables? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué el diablo todavía sigue haciendo daño? Una pregunta que surgió hace unos años atrás, cuando derribaron esas famosas torres gemelas, la gente se preguntaba, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tanta gente muriera? Preguntas que la gente se hace, por ejemplo, ¿cómo es posible que salvó a Daniel de la boca de los leones? ¿Y cómo es posible que a Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino, que era hasta su familia, no evitó que le cortaran la cabeza? ¿Por qué? Si el Señor es tan bueno, ayuda a unos y a otros no. ¿Por qué un gran hombre como Esteban tuvo que morir apedreado? Algunos dicen, si ese hombre hubiera durado más tiempo, hubiera sido un tremendo predicador evangelista, un hombre que hubiera hecho cosas gloriosas. Porque es que hay veces que jóvenes mueren
de cáncer? ¿Y por qué es que hay impíos que duran muchos años? La gente se pregunta, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite tantas dificultades? ¿Por qué tantas vidas murieron en el tsunami, por ejemplo? ¿Por qué cuántas personas sufren? Hermanos, Dios es Dios. Amén. Y muchas veces nosotros quizás tendremos estas y otras preguntas que pudiéramos hacer, pero que realmente Dios dice, yo haré las cosas, o como decía aquí en el versículo número 10 que leímos, haré todo lo que yo quiero. Yo soy Dios y no hay otro semejante a mí. Hay gente que incluso es todavía más osada y dicen, si Dios conoce todas las cosas, ¿para qué quiere que ore yo entonces? Esos son los flojos que no les gusta. Si Dios conoce todo, si Él conoce aún la palabra antes que salga de mi boca, ¿para qué es necesario entonces que yo esté orando? Porque a veces Dios responde una oración en cuestión de menos de un segundo. ¿Y por qué hay oraciones que tardan años en responderlas? Como la oración de Abraham, que tuvo que esperar 25 años para que la promesa se cumpliera. ¿Y cuántos otros que han tenido que esperar no 25 sino más tiempo? ¿Y por qué, si la Biblia dice que Dios escucha la oración del justo, hay oraciones que no las responde? ¿O porque a veces hay oraciones que el Señor responde y dice no? ¿Por qué habrá algunos cristianos que sufren más y hay otros que sufren menos? ¿Por qué es que Abraham fue tan rico y yo como cristiano no puedo llegar a ser rico como Abraham? ¿Por qué Dios bendijo tanto a Job que no hubo un hombre tan rico como él? Y yo que trabajo tanto y que me esmero tanto y que le oro y que diezmo y ofrendo y que doy primicias, no puedo llegar a ser tan rico como Job. ¿Por qué los apóstoles sufrieron tanto? ¿Por qué murieron trágicamente? ¿Y por qué Juan duró tantos años y murió de anciano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pueden surgir muchas preguntas. ¿Por qué hay cristianos que físicamente nunca les duele pero ni el pelo? ¿Y por qué hay cristianos que sufren tanto con una y con otra enfermedad? Con preguntas como estas, nosotros queremos confrontar lo que se llama la soberanía de Dios. Dios es Dios. El ser humano estamos acostumbrados que arriba de nosotros hay uno grande y que arriba de ese hay otro jefe más grande y que aún arriba del jefe más grande está el dueño de toda la compañía y aún quizás arriba de ese está el papá que le heredó. Y estamos acostumbrados que arriba de él hay otro más grande, pero ¿cuántos saben que después de Dios no hay otro más grande? Él es el único grande, aleluya. Él es Dios, aleluya. Él es grande, grande, todopoderoso. Tanto así que aquel hombre dijo, he aquí que los cielos de los cielos no pueden contenerte.